Señoras y señores, sean bienvenidos al acto de homenaje al Justicia don Juan de Lanuza y Urrea, en el 431 aniversario de su ejecución. De Lupercio Leonardo de Argensola. Aquella noche que a todos pareció muy larga fue la última del Justicia, porque sin haber escrito palabra contra él ni tomándole confesión, le notificaron que había de morir en la mañana. Estuvo el Justicia muy conforme con la voluntad de Dios, aunque preguntando muchas veces la causa de su muerte porque se juzgaba por inocente. Así pasó aquella noche, en la cual se hizo un cadalso, y la artillería se volvió hacia diversas partes, amenazando, aunque no era de menester, ruina a las casas. Los soldados ocuparon las calles, y todo el ejército se puso a punto como si hubiera de resistir a esta ejecución. Pusieron muy de mañana un coche al Justicia con grillos, acompañado de estos religiosos, y desde aquella casa al cadalso fue acompañado con pregones en que decían que el rey le mandaba cortar la cabeza, derribar sus casas y castillos y confiscar su hacienda por haber convocado al pueblo y alzado banderas contra su real ejército. De esta manera llegó a la plaza, enterneciendo a todos los del ejército, que de la ciudad no asistió gente a tal espectáculo, porque además de su edad y apacible presencia, que siempre en estos trances es más notada, salía con el mismo luto que pocos días había traído por la muerte de su padre y sin cuello en la camisa. Cortóle el verdugo la cabeza y con poco respeto llegó a quitarle unas medias de seda. Pero un gobernador de una tropa del ejército, dándole con un palo, le mandó que las dejase y no tocase un hilo de aquel cuerpo. Después, los caballeros y capitanes del ejército le llevaron en hombros hasta el monasterio de San Francisco, donde está su sepultura, y pocos días antes habían sepultado a su padre. Esto pasó a 20 de diciembre del año 1591, día cuya memoria deben los aragoneses señalar con piedra negra. Damos comienzo a la ofrenda. El Justicia de Aragón. Cortes de Aragón. Gobierno de Aragón. Delegación del Gobierno de España en Aragón.
Ayuntamiento de Zaragoza. Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón. Diputación Provincial de Zaragoza. Cámara de Cuentas de Aragón. Fuerzas Armadas. Universidad de Zaragoza. Universidad San Jorge. Jefatura Superior de Policía de Aragón. Hermandad de la Sangre de Cristo. Rolde de Estudios Aragoneses. Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Colegio de Abogados de Zaragoza. Colegio Notarial y Decanato de los Registradores de Aragón. Colegio de Procuradores de Zaragoza. Consejo de Cámaras de Comercio de Aragón. Fundación Ibercaja. Junta Aragonesista. Teruel existe y Aragón existe. Comisiones Obreras. Central Sindical Independiente y de Funcionarios de CESIF Aragón. Organización Sindical de Trabajadores de Aragón, OSTA. Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG. Sindicato de Iniciativas y Propaganda, SIPA.
Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, Cabaragón. Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales, ARAME. El Justicia de Aragón quiere agradecer a todas las instituciones y entidades su asistencia a este homenaje, así como a toda la ciudadanía que nos ha acompañado en la celebración del Día del Justicia y los Derechos y Libertades de Aragón. Antes de finalizar este acto, queremos dar un recuerdo a María del Carmen, asesinada esta mañana en Zaragoza. Para ello, les invitamos a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias a todos. Finalizamos el acto escuchando el himno de Aragón. Damos por finalizado el acto de homenaje al Justicia de Aragón.